Hola, bienvenidos a un nuevo programa de 15 minutos al Rojo Vivo, el espacio donde hablamos de personal branding, comunicación, marketing digital y todo lo que nos permite destacar y conectar con la audiencia. Nuestra invitada de hoy se conecta desde la ciudad de Guayaquil, acá en Ecuador. Es periodista, especialista en comunicación y asesora en habilidades de comunicación interpersonal y oratoria. Verónica Arosemena, bienvenida a 15 minutos al Rojo Vivo. Muchísimas gracias, Robert, por esta invitación. Es un placer estar aquí. No, muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos el día de hoy. He visto que has estado muy activa con entrevistas, bueno, aparte de todo lo que compartes en tu canal. Y quiero empezar de los profesionales en comunicación, los que llevamos tantos años en esto, ya nos suena cliché, pero decimos que todo comunica. Pero tú realmente Ujú. trabajas en que todo comunique. ¿Cuáles son los aspectos a los que no prestamos atención, que para nosotros son como invisibles, pero que realmente son muy importantes cuando queremos comunicar? Mira, diría que no prestamos a veces atención de forma consciente, porque de una manera muy inconsciente, muy primaria, siempre estamos en realidad captando estos inicios, percibiendo estos indicios de los demás. Por ejemplo, tal vez te sucede, conversas con alguien que recién conoces y dices, esta persona como que no me da buena vibra, a veces la gente dice, ¿no? O como que algo no me cuadra a esa persona y no sabes por qué lo sientes. Lo que se dice es que tú sientes eso porque de manera muy rápida estás leyendo, por ejemplo, el lenguaje no verbal de esa persona. Estás percibiendo incluso capaz microexpresiones de la persona que pasan tan rápido que conscientemente a veces es difícil darte cuenta y decir, ajá, movió la boca así y por eso es que sentí que tal vez estaba siendo algo sarcástico la persona. Simplemente es algo que te llega de una forma muy instintiva. Entonces, ese todo comunica, no creo que es que no prestamos atención a ciertas cosas, sino que las absorbemos de una manera muy fluida y muy natural a veces también. Ya, esto de estas, si ves, con tan poco que has dicho, ya tengo un montón de preguntas. La primera pregunta, este, ¿tú en qué crees? Porque ahora cada vez hay más versiones. Hay personas que dicen que la primera impresión es la que cuenta y que es única. Hay otros que ¿Ya? dicen que siempre hay una segunda primera impresión. Y hay otros, en Mm, cambio, que dicen que ahora ya con el tema de que conoces a la gente con las redes sociales y todo, antes siquiera de ujú. conocerle personalmente, ya existe una pre-primera impresión que es la que ya te marca y te define. Mm. ¿Cuál crees tú que es realmente esa primera impresión que deja una huella en la persona? Mira, más que creerlo yo, te puedo decir que lo he leído de diferentes investigaciones que han hecho estos temas, ¿ya? Y si bien a mí me parece que es algo injusto, lamentablemente es la forma en que los seres humanos operamos. Y han hecho ciertos estudios en que descubren que toma tan solo cierta cantidad de segundos, se me escapa el dato exacto, pero pueden ser como 7 segundos, es algo Siete muy segundos corto, son siete ¿ya? segundos, sí. Crearte una impresión de la otra persona. Y han hecho incluso experimentos en el que ponen a dos hombres, dos imágenes, y les tapan la cara y solo se les ve, por ejemplo, el terno que tienen puesto. Y los dos están en terno. Pero en esa cantidad de segundos tan corta, la gente ya se crea juicios de cuál de los dos, por ejemplo, es más exitoso, cuál es más confiado, cuál tiene más dinero. Los dos están en terno y no les puedes ver la cara. Pero en esos segundos las personas perciben, por ejemplo, que uno tiene el terno que parece hecho a la medida. Entonces, eso te da la impresión de que es una persona con mayor éxito que alguien que simplemente pues lo compra de la percha. Entonces, te imaginas, hasta ese nivel de detalle podemos percibir en segundos y crear juicios de alguien. Entonces, lamentablemente, la primera impresión, que como dices, ahora puedes darse en redes, sí cuenta y sí influye en cierta manera en qué es lo que viene después en la interacción con esa persona. Perfecto. Ahora, otra pregunta que salió igual del inicio. Hablabas de esos microgestos, de esos pequeños detalles que, claro, para uno pasa desapercibido. Eh, ¿Cuáles podrían ser y qué tanto impactan? O sea, si alguien tiene uno de estos microgestos, ¿ya te puede crear un rechazo a la otra persona? Sí, es que a ver, mira, tenemos, digamos, los gestos que son aquellos gestos que se hacen a una velocidad más perceptible. Digamos que yo te haga así. Eso no es un microgesto, ¿verdad? Es bastante obvio. Es un gesto muy obvio. Súper obvio, ya me molesta, no estoy molesta, no me gusta lo que veo.
Y hay estos otros microgestos que son prácticamente imperceptibles. Hablemos de los gestos que normalmente podemos percibir. Sí, definitivamente, cuando alguien se comunica contigo, el lenguaje corporal de esa persona representa, se dice, más del 55% de la comunicación. Es decir, más de la mitad del peso está en ese lenguaje corporal. Entonces, por ejemplo, si una persona te dice, a ver, se me da un poco los brazos, espérate. Te dice, sí, cuéntame, ¿qué pasó? Tú sientes que quiere escucharte. No, ¿verdad? ¿Por Claro, qué? es, Porque empezó a ver otra cosa, ¿verdad? Capaz se puso hasta para atrás, ¿no? Claro, sí, cuéntame. Y se ve que está distraído en algo más. Te está comunicando que no le interesa lo que le vas a decir, ¿ya? ¿Qué diferencia hay que tú le digas a alguien, te quiero contar algo, y la persona diga, se inclina hacia adelante, te mira a los ojos y te diga, claro, cuéntame? Eso de ahí comunica hartísimo. Entonces, definitivamente sí tenemos que darnos cuenta de cómo estamos usando el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, para que sea concordante con lo que decimos con palabras. Si te digo, quiero escucharte, que todo mi cuerpo te demuestre que quiero escucharte. Esa concordancia creo que es algo que podemos trabajar, por ejemplo, en nuestro lenguaje no verbal. ya, y ahora que dices que debemos trabajar, ¿quiénes deben trabajar? Porque, claro, normalmente me pasa a mí que doy muchas consultorías en personal branding, que dicen, no, es que eso es para los políticos o para los rockstars o sea, es para la gente que pasa en televisión, para ellos nomás. El resto no necesitamos aprender esas cosas. ¿Qué piensas tú? ¿Para ¡Wow! quién tiene que aprender a manejar sus gestos, sus expresiones, todo lo que comunica? Todos, para mí, absolutamente todos. Es decir, el mundo humano es un mundo de relaciones, ¿verdad? Relaciones de familia, relaciones de pareja, relaciones laborales. Y parte de las relaciones es cómo te estás comunicando. Y parte importante de la comunicación, como hemos hablado, es la parte no verbal. Entonces, saber conocerte, saber cómo usas tus gestos y saber cómo usarlos de la mejor forma, poder saber cómo interpretar mejor a los demás y su comunicación de una manera más consciente, se va a enriquecer altísimo tus relaciones interpersonales y laborales, seas político o seas rockstar, O sea, entonces es para todos. para Mira, en este todos. programa hablamos mucho de marca personal, que decimos que es la huella que dejamos en nuestra audiencia. Ok. ¿Cómo todas esas habilidades de comunicación pueden ayudarnos a dejar una huella más profunda y sobre todo, más que profunda, adecuada a los objetivos que Mm, queremos al comunicar? mm. Mira, regreso a la palabra concordancia, que es lo que estamos hablando. Te decía, a ver, concordancia entre lo que dices y cómo lo dices. También en marca personal, ¿verdad? Queremos que haya una concordancia, ¿verdad? Que haya una congruencia, sería la expresión correcta. Una Correcto. congruencia. Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo enseño etiqueta, ¿verdad? Etiqueta y protocolo, mi comunicación, incluso la imagen, la forma en que me paro, en que me siento, en que me muevo, tiene que ser congruente con esa marca personal. Porque yo no voy a ir a clases de etiqueta a una persona que pues la veo en pantalla y se ve que está completamente pues, desaliñada y que no tiene idea de cómo son las cosas. Comunicación, si yo digo que yo enseño comunicación, tengo que esforzarme en que mi comunicación sea lo más clara, lo más calmada, lo más confiada posible, porque tiene que ser congruente con lo que estoy vendiendo. Ok. Entonces yo creo que en ese sentido la comunicación, la forma en que tú te expresas, se ata con marca personal porque tienes que buscar la manera en que cómo te expresas, cómo luces, cómo comunicas, refleje tu intención con esa marca personal. Vaya de la mano. Ya, ¿y tú crees que las personas tienen conciencia de esto? O sea, cuando tú das todas tus asesorías, consultorías, talleres, obviamente las personas que ya van donde ti a un taller, por ejemplo, es porque Ujú. tienen conciencia de eso. Pero ¿tú crees que en general hay una conciencia de que tenemos que saber comunicarnos? Te diría que cada vez más sí existe esa conciencia, porque bueno, mira, yo voy a cumplir en abril 13 años de hacer lo que hago. Y he trabajado con gente de diversas profesiones, empresas de diversos tipos de área de trabajo, de especialidad, de expertise. Entonces, yo sí siento que, digamos, a manera general, sí hay una conciencia de la importancia de comunicarse bien. Creo que ahora las redes sociales, el tema de los videos, de grabarte en cámara, ha despertado aún más, por ejemplo, esa conciencia de la oratoria, de cómo me expreso en público.
Ahora que hay mucha gente que da charlas, que hace consultorías, que da entrevistas, como estas que tenemos ahorita, creo que eso sí ha despertado esa conciencia de, ok, ¿cómo me estoy expresando? ¿Cómo trabajo con el miedo, tal vez a hablar en público, el miedo a hablar en cámara? Sí siento que hay un interés en eso. Por supuesto, va a haber personas, como dices, que capaz, como saben hablar y pueden escuchar, ya piensan que saben comunicarse, pero siento que hay muchas que sí tienen, por lo menos ahora, mayor conciencia de la importancia de la comunicación. Perfecto. Y hablando ahorita que decías oratoria y un poco todo lo que veníamos conversando, sí, todos tienen que tener ciertas habilidades. Ahora ya, y sabemos que ahorita las empresas, lo que son las competencias, los conocimientos, Ujú, es como el mínimo necesario. O sea, tienes que tener ujú, obligatoriamente tal título para tal cosa. Y más bien lo que califican, porque te da la diferencia con los otros candidatos a un puesto, son esas habilidades blandas. ujú, Y claro, y todos los temas de comunicación, comunicación interpersonal, expresión oral y todo eso, son ujú, esas habilidades. ujú, Entonces, hablando del tema oratoria, cualquier profesional tiene que hacer presentaciones, presentar proyectos, o sea, cosas tan básicas como hacer la presentación de tu informe anual, o sea, todo. ujú. ¿Cómo tienes, cómo les recomiendas tú a estas personas a las que les das talleres y eso, que, que adquieran estas habilidades blandas? ¿Cómo les recomiendo que las adquieran? Sí, o sea, que las trabajen. En mis talleres. Es decir, realmente creo que hay muchas formas de capacitarte, en realidad, no solo con mis talleres. Creo que Internet es una biblioteca enorme de conocimientos, YouTube, es decir, hay información por todas partes. Realmente creo que aquí la palabra clave es voluntad, tener la voluntad de querer hacerlo. Yo creo que cuando uno tiene voluntad de algo, en la actualidad, al menos en tema educativo, hay muchísimos recursos por donde puedes empezar. Y quizás lo que recomendaría es empieza estudiando lo que quieras trabajar en tu comunicación y también empieza practicándolo, porque a veces creo que cuando queremos una nueva habilidad podemos caer en ese tema de solamente consumir información, ¿verdad? Consumo videos, estoy leyendo libros, artículos y solo consumo información, tips, consejos, pero luego salgo de mi casa, salgo de la computadora y caigo en los mismos hábitos porque no los estoy llevando a la práctica. Entonces, capaz recomendaría eso, estudia, pero asegúrate de luego testearlo en el mundo real, ¿verdad? Probarlo, practicarlo, porque es la única forma en la que de verdad vas a poder mejorar tu comunicación. Como montar bicicleta. Ujú. O ¿Y sea, si cuál lees un es? libro sobre cómo montar bicicleta no es suficiente, tienes que No, treparte en tienes la que bici. treparte a la bicicleta y Sí, quitarle las tienes que treparte rueditas. aunque te dé miedo. Oye, ¿y cuáles son las los mayores errores o las mayores dificultades que tú encuentras en las personas? Las más comunes. ¿Cuáles son los Ujú. errores que cometen más frecuentemente las personas cuando comunican? ¿En qué tipo de comunicación? ¿Cuando comunican en público o cuando Sí, comunican interpersonal? no, hablemos porque normalmente, como bien dices, todos como hablamos, sabemos, pensamos que podemos comunicar. Normalmente Ujú, cuando vas a adquirir estas destrezas a través de ya un conocimiento profesional o talleres o eso, es porque buscas algo más. Entonces ujú, yo llego y claro, yo como me acaban de nombrar gerente de algún cargo en alguna empresa, necesito mejorar mis habilidades de comunicación porque tengo que dar conferencias, porque tengo que hacer ujú. presentaciones. Entonces digo, no, pues buenísimo el taller de Verónica y todo el mundo me lo recomienda, me voy allá. ¿Y estas personas, cuáles son los errores más comunes que tú ves en estas personas? Ujú. A ver, uno de los primeros errores, diría, es que a veces nos quedamos atrapados en ciertas narrativas negativas sobre nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, frases como, a mí me da miedo hablar en público, a mí me da terror hablar en público, yo odio hablar en público. O sea, a veces las personas llegan con ese tipo de frases ya prácticamente tatuadas en su ser, como si fueran una verdad absoluta. Y creo que eso es una de las primeras cosas que tenemos que empezar también a soltar y a trabajar, poder por lo menos empezar a tratar de imaginar una mejor versión de nosotros mismos en la que podemos
Ya no solamente no tener miedo a hablar en público, sino disfrutarlo. Entonces, uno de los grandes errores creo es quedarnos como anclados fijos en una visión un poco negativa sobre nuestra capacidad o no de la oratoria, ¿ya? De la comunicación. Creer en nosotros mismos y en lo que vamos a decir. Exacto, poder tener esa flexibilidad mental, ¿verdad? De cambiar esa perspectiva. Otro error que a veces suelo ver también es al momento de preparar la presentación como tal, que a veces fallamos en ponernos en los zapatos del público y darle al público lo que ellos quieren recibir, no lo que solamente tú quieres decir. Porque yo siempre les digo, tú comunicas para los demás, no comunicas para ti, porque eso sería hablar solo. Por Entonces hay que supuesto. tener mucho cuidado con el tema del ego, con el tema de mirar las cosas solo desde mi perspectiva, sino pensar en mi audiencia, qué les interesa, cómo puedo ayudarlos, cómo le puedo aportar valor esto que voy a presentar, qué ángulo de lo que les voy a decir es de su interés, cómo les beneficia este producto o servicio. ¿Ya? Entonces, mientras más puedas salir de esta forma de ti mismo y ponerte en esa mentalidad en la mente del público, creo que también es algo que hay que trabajarlo porque vale la pena. Y si tuviera que decir una tercera cosa para no explayarme, sería trabajar de la mano con eso, sí, el lenguaje no verbal. Ese es un tema súper importante cuando hablas en público. Creo que muchas personas al principio, claro, no son conscientes de cómo lo están usando y de cómo los nervios están afectando ese lenguaje corporal, lo que hace que la presentación sea menos atractiva, menos carismática y menos confiada. Así Claro, que serían esas tres cosas. y te encuentro, y dentro de esto no verbal podría ser que mientras presento estoy con las manos en los bolsillos, o no sé dónde meter las manos, Ujú. o no sé, los dejos, los movimientos y todo eso. Ahora ya se nos está acabando el tiempo, pero Oh, ahora wow. sí, sí, el tiempo pasa volando. Ahora viro hacia el otro lado. ¿Cuáles son para ti factores de éxito en una persona que maneja bien toda esta, la comunicación interpersonal, la oratoria, o sea, que es una persona que realmente dices, wow, qué bien, le pongo en una entrevista, le pongo en una tarima, le pongo en una mesa de reuniones, donde sea y lo hace perfecto, a todo el mundo se mete al bolsillo. ¿Cuáles crees que son así factores de éxito de una persona que maneja adecuadamente estos temas? Esos factores de éxito son justamente la otra cara de los tres que te acabo de decir. Alguien que tiene confianza, seguridad, alguien que se siente cómodo en lo que está haciendo. Porque, a ver, ¿te ha pasado que estás viendo a alguien hablar en público y ves a esa persona tensa? ¿Te provoca verlo o quieres apartar la mirada porque te da vergüenza por él, te da incomodidad por él? Porque lo estoy viendo sufrir, ¿ya? Sí, vergüenza Entonces, ajena. exacto, en la medida en la que tú disfrutes estar hablando, tu público va a disfrutar escucharte también. O sea, hay más probabilidades de que disfruten porque tú también estás cómodo y tú le transmites esa comodidad al otro. Entonces, confianza, comodidad, calma, esa es una característica tan importante de un comunicador de éxito. La segunda, la otra parte de lo que te decía, un comunicador de éxito es alguien que recuerda que su público es el protagonista, no él. Entonces, es una persona que te hace sentir especial, que cuando habla contigo te mira a los ojos, que no está con el celular, que te escucha, que parafrasea, que te hace preguntas, que demuestran interés. Es alguien que preparó la presentación pensando en ti, en cómo llegarte, en cómo te gusta recibir la información. Y la última parte que también te mencioné, un comunicador de éxito, es alguien que usa todo su cuerpo para comunicar, porque sabe que todo comunica. Perfecto. Muy bien, y te robo un minuto más antes de terminar. Encantada. Bueno, al final de la entrevista voy a poner tus redes sociales, donde te Ok. pueden comunicar, pero cuéntanos estos talleres que tú das, ¿cómo son? ¿Cómo los enfocas? Es que claro, hay tanta oferta, no digamos específicamente lo que tú ofreces, pero hay tanta oferta y luego uno llega y se da, dice, ay, qué pereza, por gusto vine, qué aburrido, no me enseñó nada, me Uy. mandó a leer el libro. Entonces, un taller de comunicación, como los das tú, ¿qué componentes tienen? ¿Cómo funciona? Diría que un componente muy importante es que siempre trato de alternar teoría y práctica. Entonces, no me vas a escuchar hablar todo el tiempo,
pero tampoco solamente te voy a hacer puros ejercicios y no darte algo de condumio, ¿verdad? De alimento, de información importante. Entonces, siempre trato de tener un equilibrio entre consejos o tips y luego cómo implementar los ejemplos, cómo practicarlos. Un taller conmigo es un taller muy dinámico, hago preguntas, hago que la gente participe, uso obviamente todos mis recursos de comunicadora para que la gente esté despierta, ¿verdad? Desde la voz, el lenguaje corporal, la mirada, es decir, creo que un buen instructor es alguien que está vivo y que siente pasión por lo que está enseñando y por esa conexión con las personas. Cuando tú logras trabajar esa fórmula, pues no pasa lo que tú dices, que la gente se aburre, se quiere ir o se le pasan las horas lentamente. Yo siempre digo que un gran piropo para un profesor es que te digan, se me fue rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Me quedé con ganas de más. Así que esa es mi misión, que la gente pueda aprender mientras se divierte. Bueno, pues justo eso nos acaba de pasar, Verónica, porque el tiempo pasó volando y nos quedamos con un montón de temas que Dale. conversar, así que espero que volvamos a tener una nueva Ujú. entrevista con Me Verónica para encantaría. hablar de miles de cosas de comunicación que realmente, bueno, yo también como comunicador, también con muchos años de experiencia, pues me apasiona y realmente me divierto cuando conversamos. Verónica Rosemena, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Robert. Y bueno, gracias a todos los que han visto este programa, gracias a todos los que nos siguen y nos veremos la próxima semana en unos nuevos 15 minutos al rojo vivo. Hasta pronto.